pasado lunes 25 de mayo se estrenaron los últimos 5 episodios de la segunda temporada de Margarita y tengo muchas cosas que decir. Hay pensamientos que se guardan, que te dan vueltas en la cabeza, que no decimos por miedo, por costumbre o porque creemos que a nadie le importa. Pero llega un punto en el que simplemente necesitas decir algo. Bienvenidos a NDA, un espacio sin filtro, con humor, con más preguntas que respuestas. Yo soy Mikey y hoy necesito decir algo. Para quien vive debajo de una piedra, Margarita es una serie que se estrenó en el 2024 a través de la plataforma HBO Max y que básicamente es un spin-off de Floricienta. ¿Por qué digo que básicamente es un spin-off? Porque se toman muchas licencias creativas y entonces pareciera en muchos momentos no ser una continuación exactamente fidedigna a lo que fue Floricienta, pero al final de cuentas es producida por la misma productora, es decir, por Cris Morena, y hay personajes que aparecen que existieron en la serie de Floricienta, que son las que le dan el sentido y la magia a esta segunda serie. Margarita es la hija de Floricienta y básicamente hay muchas decisiones de esta segunda temporada que me dejaron tipo, ¿quién escribió esto y por qué? Entonces decidí estructurar este video en 3 partes. La primera es lo bueno, lo segundo es lo malo y lo tercero es lo que no tiene sentido. Entonces voy a empezar por lo bueno. Hay que aceptar que esta serie tiene toda la esencia de lo que Cris Morena ha creado siempre. La música, la estética, las coreografías siguen teniendo esa vibra 2000era de novela juvenil, pero sí se siente muy actualizada pues a nuestros días, ¿no? Hablando ya de los personajes, sin duda Mora, que es la protagonista que hace a Margarita, creo que tiene la suficiente carisma para llevar sus hombros un protagónico tan complicado y que en un principio sí creaba como una especie de comparativa con lo realizado por Flor Bertotti haciendo a Floricienta, pero creo que en esta segunda temporada se toma como más libertades. Siento que ya se siente más cómoda en este personaje y creo que la travesía emocional que vive el personaje en esta segunda temporada es muy acorde a lo que interpretativamente se muestra en pantalla. Creo que Mora hace un excelente trabajo, una excelente manera de crear ciertas cosas muy sutiles. Creo que su química con el actor que interpreta a Fash, que es su hermano, creo que también se vuelve una dupla muy interesante a lo largo de la temporada y verla acercarse a su hermano y cada vez entender más quién es ella, creo que fue algo que me gustó demasiado. Otros 2 personajes que me parecieron una dupla explosiva fueron Pipe y Ada, porque creo que son un poco el comic relief de la serie, pero también tienen unos momentos muy dramáticos que hacen potenciar un poco la serie. Además que creo que estos 3 personajes fueron los que más conservaron su esencia, fueron fieles a lo que presentaron en la temporada anterior y creo que eso lo continuaron haciendo y expandiendo mucho más. Además que Julia Calvo como Ada es una cosa maravillosa, es uno de los aciertos más grandes que tiene esta serie, porque es el personaje que sabe todo, pero en esta temporada que no puede decir nada. La manera en que se inventan las formas de decir cosas y de comunicar me encantaron y me parecieron muy maravillosos. Otra dupla que me encanta y que creo que esa es la razón principal por la que yo he decidido seguir viendo Margarita, a pesar de que hay cosas que no me gustan del todo, es Delfina y Malala, porque creo que la química que tienen es maravillosa, aunque hay que decirlo que en esta segunda temporada no tienen tantas escenas icónicas ni tantas escenas juntas, pero aún así es una bomba, son explosivas. Me parece maravilloso que después de 20 años sigan teniendo la misma esencia de los personajes, sigan manejando esta comedia tan divertida que siempre han tenido y que para mí son la razón principal de seguir viendo esta serie. Siempre que aparecen me da una sonrisa y me encanta seguir viendo pues la evolución de estos personajes. Además me encanta porque se supone que en esta segunda temporada son mucho más malvadas que en la primera, entonces en esta, al regresar a sus icónicos looks de Floricienta, me parece un acierto a nivel estético que también ayuda a contar la narrativa de pues que son cada vez pues más malvadas. Y la verdad yo soy Team Marrey porque creo que narrativamente me parece muy interesante su historia y sin duda creo que Merlín y Mar no es que hagan una mala pareja, pero creo que a nivel narrativo se siente muy extraño que la hija de Floricienta, que al parecer sus papás están muertos, tenga una relación con el hijo de quien los mató. O sea, me parece una cosa loquísima y que yo entiendo que el poder del amor y el poder de la ficción puede hacer las cosas, pero creo que sí hay un cargo de trauma y que ella también lo ha reconocido en los episodios, que es muy complicado para ella porque pues lo ama, pero es muy complicado el poder manejar todo lo que siente porque siente que está traicionando a sus papás. Y entonces yo siempre he sido Team Marrey porque me encanta cómo él la quiere, me encanta que intenta cuidarla de cierta manera y me encanta la química que tienen los dos. No sé hasta dónde van a desarrollar esta pareja porque hay
rumores de que no van a terminar juntos, pero pues eso ya lo sabemos en la tercera temporada. Pero por mientras me gustaron mucho las escenas que tuvieron juntos. Me gustó mucho el hecho de sentir que él y ella siempre estaban uno para el otro y dar esa como ilusión de que ese amor podría ser realidad. Y algo que rescato mucho de esta temporada y en general de Margarita es que entiende la manera perfecta de crear momentos inolvidables combinados con la música. Y creo que eso me parece muy interesante porque siento que la música se vuelve otro personaje y que en este caso que sí hay una especie como de tramas políticas, que hay una especie de guerras internas entre los dos bandos, que sería el bando de Delfina y el bando de los amigos de Margarita. Aparte de toda la cuestión política que ya mencioné, creo que la música juega un papel muy, muy interesante y que inclusive hay una especie como de debate entre los bandos de decir, es que el arte no sirve de nada, hay que atacar. Y creo que la parte creativa es muy interesante cómo la usan para poder contraatacar, sobre todo pues a Delfina. Ahora ya entrando un poco a lo malo. ¿Qué fue lo que no me gustó de esta temporada? Pues creo que el problema principal de esta temporada es que quiere contar demasiadas cosas al mismo tiempo. Y creo que junto con eso le jugó muy mal que fueran 20 capítulos en lugar de 40. Porque entonces tienes muchas líneas argumentales, muchas tramas, muchos personajes y obviamente no hay tiempo para contar todo eso. Porque al final de cuentas los capítulos duran aproximadamente entre 30 y 35 minutos. Y es imposible contar todo lo que quieres contar en ese poco tiempo con todos esos personajes y con todas las tramas que vas abriendo y abriendo y que algunas nunca se cierran o que algunas se mantienen ahí congeladas pareciendo que en algún momento van a ser importantes y al final nunca se resuelven. En varios capítulos sentí que el ritmo era rarísimo. En algunas escenas pasaban un montón de cosas y en otras escenas era como todo súper lento o cosas que nunca se resuelven o que inclusive algo que sí me molestó es que muchas cosas se resuelven fuera de cámara. Es decir, tú escuchas a los personajes discutiendo algo o planeando algo y luego escuchas que eso ya lo hicieron pero nunca se mostró. Y también otra cosa que me molestó mucho es el uso del celular como un extra para poder contar esas historias y poder contar esas cosas que no se pueden mostrar en pantalla. Como mencioné, hay demasiados personajes, por lo tanto, no hay manera de contar las historias de todos. En la primera temporada, algo que se me hizo muy chido es que parecía que cada capítulo tenía un personaje en particular destinado para contar su historia y para que lo conociéramos. En esta no importó. En esta fue como, bueno, ya los conoces, bueno, a los nuevos personajes los vas a conocer en algún punto, o bueno, nunca los vas a conocer, pero solo es importante que sepas esto. No necesitamos que te involucres emocionalmente, no es necesario que pienses más allá de lo que te mostramos. Y la verdad eso me pareció muy triste porque si algo que me gustó mucho de la primera temporada fue poder conocer a los personajes, poderme involucrarme con ellos, hacer que me importaran. Hoy en día hay muchos personajes de la segunda temporada que no me importan, que no crearon este lazo emocional de que lo que les sucede en pantalla sea importante o relevante. Otra cosa es que muchos de los personajes dejaron de ser quienes eran. Es decir, la primera temporada nos los presentaron de cierta forma, que actuaban de cierta manera, y no solamente a nivel interpretativo, sino a nivel sus acciones. Y en esta segunda temporada parece que todo eso se les olvidó y había personajes que estaban completamente desdibujados. Por ejemplo, Yamila, la asistente de Delfina, que en la primera temporada nos la mostraron como que quería ser como ella, que a veces hacía la tonta, pero que en realidad era muy inteligente. En esta definitivamente el único papel que tenía era el de ser la tonta. Todo el tiempo actuaba como tonta, todo el tiempo se movía desde ahí. Y me parecía muy triste porque en lugar de que sus acciones fueran cómicas como en la temporada 1, eran vacías y no tenían al final sentido. Perdió todo este sentido de que era muy inteligente pero se hacía la tonta, al literal comprometerse solamente a hacer el papel de tonta. Otro de los cambios de los personajes que no me gustaron en absoluto y que no sé qué van a hacer con este personaje en la siguiente temporada es Daisy. Creo que las ganas de quererla convertir en una villana no tienen absolutamente sentido. Creo que no supieron cómo construir las escenas para que ella supiera la verdad. Porque al final de cuentas, sí, es verdad. Si alguien viene y te avienta en la cara de la manera que lo hizo Margarita, es obvio que no le vas a creer. Pero no solamente fue cómo lo construyeron, sino también los diálogos que usaron que Daisy le contestara. Porque creo que al final de cuentas, Daisy se está comportando como una niña chiquita y además creo que está siendo demasiado hiriente innecesariamente. Creo que porque además la posicionaron desde el lugar en donde cree que Margarita está celosa de su vida, donde Margarita vino y le robó absolutamente todo. Y hay muchas de las cosas que dice que no tienen sentido porque durante 15 episodios nos construyeron que le extraña, que quiere platicarle sus cosas, no sé qué, y de repente cambia completamente opuesto. No sé qué quieren hacer con ese personaje porque no sé si está destinado a de verdad volverse la villana o ser un personaje que va a pasar a ser completamente gris. Creo que lo que me pareció más triste es que Daisy era un personaje que tenía mucho carisma, que era muy
muy fácil de querer, porque al final de cuentas teníamos como estas dos Margaritas que eran muy opuestas, pero al mismo tiempo eran muy parecidas. Y en este caso creo que se apagó por completo, se perdió en absoluto. Creo que alejarla completamente de la mayoría de los personajes para que no le dijeran la verdad, creo que eso la volvió a un personaje que estaba muchas veces como un florero. Otra cosa que no me gustó fue como el cambio de chips y de relaciones, porque al final de cuentas no hay una manera de profundizar absolutamente nada, ¿no? De repente en los primeros episodios vemos que Rey extraña a Margarita y como no le contesta, pues empieza a intentar ligarse a Daisy y luego Daisy le corresponde. No sé, creo que al final de cuentas intentaron construir muchas tramas también amorosas como para a ver qué relación pega, pero al final de cuentas no funcionó. Además se sabe, según internet, que una de las razones por las que pusieron a Lola y a Mateo juntos fue porque en la vida real son pareja, y eso entonces me parece muy triste porque ni siquiera está bien construido, ni siquiera les crees que se gustan, no crees absolutamente nada de ellos, y con eso todos los personajes que se quedaron en Reina son más Z3, cuando en la primera temporada tenían más desarrollo, tenían más historia, tenían cosas más que aportar, más allá de solamente ser usados por Delfina. Porque aquí definitivamente nos dejaron claro que si están ahí es porque Delfina los está usando. Pero ¿por qué los está usando? O sea, no sé. O sea, creo que al final de cuentas tengo más dudas que respuestas. Y una de las cosas que más me enojaron y que sí va a ser un mega spoiler es todo lo que tuvo que ver con la salida del closet de Jano y con todo lo que pasó después, que no pasó absolutamente nada. Y ahí es mi claro ejemplo de cómo se resolvió las escenas fuera de cámara o a través del celular. Que en este caso la escena cumple con las dos cosas, porque al final de cuentas Jano es forzado a salir del closet por Margarita y Ia, pero toda esa resolución de cómo sus papás lo van a tomar, lo recibe a través de una llamada de teléfono. Cuando en la primera temporada vimos a su papá, que en teoría su papá invitó a comer también a Seki y estuvieron comiendo juntos. No lo sé, o sea, siento que hubiera sido manejado de otra manera. Sí es verdad que el discurso que da Jano sobre salir del closet me parece muy bonito lo que dice. Al final deja de tener fuerza y otra vez no tiene absolutamente sentido, porque en el final de temporada nos muestran que al parecer Jano se está mensajeando con una chica y básicamente está confundido y está como a 2 pasos de engañar a Seki. ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque no está desarrollado. Porque al final de cuentas lo plantan como vamos a crear un drama innecesario para el futuro de la siguiente temporada. Vamos a mantener a los personajes separados, pero no hay una explicación absolutamente de nada. No hay una trama, no hay un sustento relevante para estos cambios de Jano. Obviamente la bisexualidad existe. Jano puede ser bisexual, por supuesto que sí. Pero el hecho de cómo lo plantearon, el hecho de cómo lo construyeron, y desde mi punto de vista, la única razón por la que esa escena existe es para generar drama y para que en teoría la mayoría de los chips estén rotos en este final de temporada y en la siguiente temporada pues puedan regresar. Y entonces me parece completamente innecesario porque entonces pierde fuerza su salida del closet, pierde fuerza los momentos que tuvieron pues Jano y Seki, porque se sienten muy extraños. Y con todo esto vamos a pasar a las cosas que no tienen sentido, porque me urge hablar de lo primero, porque es la temporalidad. En esta serie no tiene absolutamente sentido el tiempo narrativo. Es decir, como ya mencioné, hay cosas que suceden en un día, hay cosas que se sienten que duran en semanas, pero luego nada tiene sentido, porque para algunas cosas sobreexplican demasiado y te intentan explicar cómo fue que Margarita y Fach salieron del barco y entonces te explican así con peras y manzanas día por día qué pasó. Y después, mientras estamos viendo todas esas escenas, nos muestran que en Reina al parecer pasaron 7 días, porque en 7 días desapareció la mansión Fritzenbalden y ahora viven en un complejo de departamentos y construyó un estudio de televisión en 7 días. Y también físicamente ves los cambios de los personajes. Entonces es algo que al final no tiene sentido, porque entonces tú la ves y dices, a ver, pasaron 7 días, pasó 7 meses, pasaron 3 semanas, o sea, como que no se entiende. Y durante toda la temporada es lo mismo. Hay cosas que no se entienden si pasan pronto, si pasan después. A eso me refería con que al final de cuentas uno no sabe en qué punto Jano salió del closet y cuánto tiempo pasó para que conociera a esta chica. No se sabe. Entonces parece como que hace 3 semanas salió del closet y ahora siente ya algo por una chica. No hay sentido respecto a eso. Y entonces sí es muy extraño. Y no es que uno como espectador necesite que nos muestren y que nos pongan qué día es ni nada, pero es porque no se entiende narrativamente. No se entiende en absoluto. En la primera temporada, pues obviamente como estaban inmersos en un concurso y estaban inmersos en una temporalidad en donde mañana vamos a presentar el siguiente reto, pues uno sentía que pasaba el tiempo. Aquí pasa el tiempo, pero pasa de una manera muy extraña y que creo que eso fue una de las cosas que más le afectó a la serie, que tiene que ver con el ritmo y con entender las emociones de los personajes y entender pues de dónde se mueven. Otra de las cosas que no tienen sentido es Delfina y su polémica. Todo lo que giró en torno en ese capítulo estuvo súper interesante. Creo que es uno de mis capítulos favoritos, este punto en donde la van a exponer, donde van a exponer lo mala que fue, donde inclusive tenemos el cameo de Lali Esposito como Robertita. O sea, me encantó. ¿Qué no me gustó? La manera
pena en que lo resolvieron, porque al final no importó. Al final, solamente al siguiente capítulo hablan un minuto, Yamila, de que aún los haters están hablando de esto, y ya, pasa al segundo plano, cuando es una bomba, y no solo es una bomba. En teoría, si usamos la serie madre que es Floricienta, el juicio de Delfina fue televisado. Entonces, alguien podría investigar y sacar esos clips y tenerlos y usarlos de alguna manera para chantajearla, para lo que sea. Pero no, pasa en segundo plano, no importa que Delfina en Reina esté llorando y pidiéndole perdón a los Fritzenbalden. No tiene nada de sentido porque después no importa, no importa. Y justo es eso, en esta segunda temporada, nada de lo que sucede importa lo suficiente para que se mantenga a través de los episodios, sino que pasa y a lo que sigue. Y con eso tiene que ver todo sobre los Fritzenbalden. En la primera temporada, desde el primer capítulo, te intentan así convencer de que la casa donde viven es la casa de los Fritzenbalden, que Delfina compró después de que ella misma la quemó. ¿Esta no era la casa de tu prometido, Federico Fritzenbalden? Esta es la casa en la que me encontré con mi hermana. Obviamente uno se da cuenta que no es la misma casa, pero uno la compra. Dice, voy a comprar el juego de que sí es la misma casa. Pero en esta segunda temporada aparecen en otro lugar, jamás van a mencionar la mansión Fritzenbalden, porque aparte Delfina todo el tiempo decía, vivo en esta casa porque me hace sentir más cerca de mi hermana. Y a la primera te mudas, pero ni siquiera explican realmente por qué se mudaron. No explican por qué ya no viven en la otra casa. Solamente medio hablan de que, con todo el dinero que tienes y nos venimos a vivir ahora a estos departamentos. Pero es lo único que explican, no dicen más. Cuando en la primera temporada tenía un peso muy importante y que tenía todo el sentido que tenía que ver con esta fachada de Delfina de decir que quería y amaba mucho a Flor. Ahora eso no tiene sentido. No, a nadie le importa que ya no vivan en la casa de los Fritzenbalden. A nadie le importa absolutamente nada. Otra cosa que no tiene sentido fue eliminar personajes, porque yo en una primera instancia dije, bueno, van a eliminar personajes porque a los que se quedan les van a dar más historia. Y pues ya, como dije, no hubo más historia. Entonces es como, ¿para qué los eliminas? Porque, por ejemplo, el hecho de que si fuera May es rarísimo porque dejaron a Margarita sola. O sea, no tiene una amiga con el cual tener, pues, la confianza. Sí es verdad que hay muchos hombres a su alrededor y está Pipe y así, pero siento que la conexión que tenía específicamente Mar con May o inclusive con Seki, aquí no importa. Aquí volvemos a lo mismo, no importa absolutamente nada. Creo que Seki y Margarita tienen 3 escenas juntos y una es bailando y otra es no sé qué, pero no hay nada de importancia, ¿no? Otra cosa que no tiene absolutamente sentido porque nunca lo explicaron y que al final creo que fue eso un poco lo que dañó para mí la dupla maravillosa, que a pesar de que sean una de las cosas que sí me gustaron y que ya lo mencioné, es el distanciamiento que hay entre Delfina y Malala. La primera temporada termina en donde Malala y Delfina básicamente sacaron a Margarita y la mandaron a un barco y están en modo super brujiles. Y en esta segunda temporada, desde el principio te explican que están peleadas, pero nunca te explican por qué. Y las pocas escenas en donde interactúan, donde se habla de este tema, siempre se hace referencia a lo mismo, de que no me criaste, de que no me diste amor. Cosas que en la primera temporada ya se habían como medio resuelto. Y sin duda no me gustó el final que le dieron a Malala, que espero que no sea el final. Espero que solamente sea un guiño a que pues va a salir de ahí de alguna forma, porque la verdad no me gustó, porque volvemos a lo mismo. ¿Para qué traes de regreso a un personaje tan icónico y no le das la luz necesaria, no le das la trama necesaria? Fue muy interesante, eso sí, su participación en todo esto de la polémica de Delfina y en todo esto de la destrucción mediática de Delfina, que creo que esa es una de sus participaciones más activas de esta temporada, pero de ahí en más volvemos a lo mismo. Florero número 4. Y con este florero número 4 es única. O sea, terminas la temporada pasada con Única viendo cómo Delfina secuestra a Margarita. Y en esta temporada no tiene importancia. O sea, pareciera que Única no lo vio. Cuando lo habla con Rey, pasa de noche. Cuando vimos a Única en la primera temporada, que estas cosas malas sí le afectan, que estas cosas le hacen cuestionarse si es buena, si es mala, por cosas que dejan de llevar. Inclusive vi en Twitter que hubiera estado muy interesante volverla a ver con sus sesiones con su psicóloga, hablando de lo culpable que se siente, porque al parecer Margarita está secuestrada y entonces no entiende por qué hay una Margarita que está sirviéndole a Delfina si la secuestró. Pero no importó, inclusive la única vez que enfrenta a Delfina no sirve absolutamente de nada. Y entonces al final nos vuelven a dejar al florero número 4 sin sentido absoluto y toda la temporada peleándose disque por Rey y por los sentimientos de Rey, que tampoco tienen absolutamente sentido. Yo sé que con todo lo que dije pareciera que no me gustó la segunda temporada. Lo que siento es que tenía demasiado potencial y no lo supieron aprovechar. Se dejaron llevar por la poca cantidad de episodios y por querer contar un montón de cosas completamente
innecesarias. Creo que la serie hubiera podido ser manejada desde otro punto y desde otra manera a nivel narrativo para hacer crecer las historias y para que nos importen lo que suceden con los personajes. Creo que la magia que siempre ha tenido Cris Morena y la magia que siempre tuvo Floricienta, que te hacía que te importaran los personajes. Todos lloramos la muerte del Freezer, todos sufrimos con Flor en las 1001 cosas que le hizo Delfina porque nos importaban los personajes. En este caso hay muchos de los personajes que en este punto de la historia me vale 3 pepinos lo que le sucede. Es verdad que ya para cerrar este video quiero decir que toda la parte del trillizo número 3 de Andrés y todo, me gusta, tiene potencial. Me muero por ver la tercera temporada cuando ya los 3 se junten y ver qué va a pasar. Y sin duda, el gran final con la aparición de El Conde me encantó, no era lo que esperaba ver y de repente me sorprendió mucho. Sigo esperando, como todos los fans, que haya, aunque sea una esperanza, un mínimo cameo de Flor Bertotti, porque la verdad no me parecería justo que el personaje de Flor esté muerta. Yo sé, yo decidí aceptar ver esta serie simple y sencillamente porque amo Floricienta, porque me gusta mucho la magia de Floricienta y porque sin duda el carisma de Mora y de todos los actores de la primera temporada me cautivaron y me convencieron para verla, además de Delfina y Malala. Pero aún tengo esa esperanza de que Flor aparezca de alguna forma, de alguna manera. Siento que el guiño a su mamá fue algo interesante, pero siento que ese guiño hubiera estado mejor si hubiera sido de alguna manera Flor. Obviamente yo sé que no lo dejaron que fuera Flor, porque entonces si no ya sería como la confirmación de que Flor sí está muerta. Que yo espero que no, espero que de alguna manera nos sorprendan y de alguna manera haya por ahí algo secreto que no sepamos. Porque sí es verdad, hay muchos spoilers allá afuera, hay imágenes que ya sabíamos de que Fabio iba a salir, pero espero que todo lo que tenga que ver con Flor esté resguardado y que esté secreto y que nos sorprenda a todos de maneras insospechadas. Sobre todo porque, bueno, si ya aceptamos que Flor y sus trillis y Máximo estuvieron separados 17 años... Lo único que espero es un momento familiar, verlos juntos de nuevo y decir, va, valió la pena ver esta historia que sucede en otro universo, porque para mí sucede en otro universo, para mí sucede en otro lugar. Obviamente no me voy a poner a decir absolutamente todo lo que no tiene sentido, porque son muchísimas cosas que no tienen sentido, pero para mí las que mencioné en este video son las que ganan mayor terreno. Y pues nada, igual... Si te gustó este video, déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la segunda temporada de Margarita, qué fue lo que menos te gustó y qué es lo que no tiene sentido. Compartamos, abramos discusión, porque yo sé que así como estas fueron las cosas que para mí fueron los más relevantes, yo sé que para ustedes tienen algunas otras cosas. Así que ya saben, comenten y si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Yo soy Mikey y hoy necesitaba decir algo.